Ni. Buenas noches a todas las personas que hasta ahora se conectan a este momento de Camino Cuaresmal. Seguimos en nuestro Camino Cuaresmal de El Man está vivo, estos días que hemos estado preparando especialmente para todos ustedes, para la comunidad del Man está vivo, a través de las diferentes redes sociales del Man y a través del canal de YouTube. Estoy muy contento de poder compartir hoy, en este día 12 de nuestro Camino Cuaresmal. Ya llevamos una cuarta parte y un poquito más de este camino que estamos emprendiendo y que seguramente nos va a llevar a tener una vida de encuentro personal con Dios, de tener momentos más íntimos con Él, que seguramente ya nos está llevando a eso, con la compañía de varias personas que han pasado por acá, Marco Salas, de Beto, de Alberto. Y bueno, seguimos caminando, seguimos creyendo que este tiempo de Cuaresma es un tiempo precisamente para abrir el corazón, es un tiempo precisamente para dejar que Dios hable al corazón, dejarnos tocar por Él. Hoy es domingo 16 de marzo, en el que vamos a seguir con esta, no rutina, con estos espacios de bendición que el Man está vivo quiero ofrecerle a cada uno de ustedes. Recuerden, como siempre, antes de iniciar, recuerden, como siempre, la suscripción al oracional El Man está vivo. Pueden suscribirse a través de www.elmanestavivo.com. En la descripción de acá del video va a quedar también el link para que puedan ir a suscribirse. Vamos a arrancar entonces con el tema del día de hoy. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy está tomado de las lecturas que hicimos en la Eucaristía durante este día, el segundo domingo de Cuaresma. Seguimos en este tiempo de Cuaresma y la Iglesia hoy ha celebrado el segundo domingo de Cuaresma. Y nos propone un texto bíblico tomado del Evangelio de Lucas, que es a través del cual quisiera que hiciéramos nuestro momento de reflexión el día de hoy. Si ya tú fuiste a Eucaristía, o si de pronto no vas a Eucaristía, también creo que vas a poder reconocer cuál es este texto inmediatamente o cómo se conoce normalmente. El texto está tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Mira lo que dice la palabra. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De repente aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que estaba diciendo. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo amado, mi hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no le dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Vamos entonces a tomar este evangelio para hacer una breve reflexión en este día 12 del camino cuaresmal, de este camino que hemos venido recorriendo. Es conocido el texto bíblico o el pasaje bíblico es conocido como la transfiguración del Señor. Este momento en el que los discípulos viven una experiencia distinta, que además está narrado en un género literario distinto en el Evangelio, y es el género apocalíptico con diferentes símbolos, con diferentes signos, con experiencias místicas, por así decirlo, un Jesús que irradia, que parece que estuviera botando luz, como lo presenta el Evangelio. Y quisiera que nuestra reflexión de hoy no girara tanto en torno a la teología del texto,
no girara tanto en torno a la historia del texto, sino que girara en torno a una reflexión que logre hacer algo en nuestras vidas y que podamos poner en práctica en nuestra cotidianidad. Esto no es un estudio, una clase de Biblia, esto no es una clase de teología, esto no es una clase de apocalíptica. Esto es sencillamente un momento para dejarnos conectar con la palabra, para dejarnos entender, comprender qué quiere decirnos el texto para la vida. Entonces, dicho esto, arranquemos con la reflexión. Si te das cuenta, lo primero que dice la palabra es que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Juan, Santiago y Pedro. No sé por qué, pero enseguida a mí me viene a la cabeza que estos 3 discípulos de alguna manera son los que más han sufrido un shock cuando Jesús les habla de su destino final, es decir, de la cruz. Juan y Santiago lo que le han dicho es, bueno, pero si eso va a pasar, nosotros queremos estar sentados uno y otro a tu lado. Y Pedro, por su parte, se niega rotundamente, pero rotundamente, a que eso le suceda a Jesús. Es decir, Pedro no es capaz de comprender todavía qué es lo que Jesús le está diciendo. Y hasta dice que él se pondría delante para que no le pasara nada, porque no comprende todavía las palabras de Jesús. Entonces, de entrada ya vemos estos 3 personajes. Son personajes que difícilmente entienden la necesidad de la cruz. Pero damos un paso más y nos encontramos con un gesto, que es un gesto que por Cuaresma suele ser muy utilizado, y es Jesús sube a la montaña, se lleva a sus discípulos y sube con ellos a la montaña para orar. Dice la palabra que estaban en la montaña para orar. Recuerdan que el segundo día del camino cuaresmal conversamos acerca de cómo Jesús y se iba a lugares solitarios a encontrar la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Ese tema lo tocaron conmigo, el tema del desierto para conocerse y para conocer a Jesús. Bueno, dice la palabra que Jesús subió a la montaña y subió con sus discípulos para orar. Y es en medio de ese momento de oración cuando Jesús vive esta experiencia que se relata en el texto bíblico de esta manera. Dice que cambió su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Cualquiera podría decir de entrada que esto es un tema de que se transformó, de que no, pero miremoslo más por el lado de que en el momento de oración Jesús muestra una identidad mucho más profunda de él, que descubre esos discípulos cuando están en oración. Y eso me hace pensar que no es algo ajeno a lo que ya hemos dicho y a lo que seguramente hemos venido diciendo, y es que la oración es el medio para descubrir íntimamente y profundamente la identidad de Jesús de Nazaret. La oración no es solamente el buzón de PQR, el buzón de quejas, el buzón de lamentos, el buzón. No, la oración es el momento también para encontrarnos con Él, para escucharlo a Él. Ya eso vamos a hablar más adelante porque es un tema gordo también acá en este texto bíblico. Pero la oración es el momento en el que nos encontramos con Él y podemos descubrirlo profundamente. Ya no solamente en la llanura, sino decir con total certeza, hey, yo he visto y he conocido a Jesús desde la oración. Luego, hay algo que me llama mucho la atención en este texto bíblico, y es la actitud de los discípulos en este momento. Dice la palabra que los discípulos se caían de sueño.
Y luego dice la palabra que una nube los sorprendió. Ya vamos viendo elementos o imágenes literarias que nos hacen pensar en Sinaí, por ejemplo, cuando la nube acompañaba en el desierto al pueblo de Israel. También aparece Moisés. Y esta nube era la presencia de Dios. Aquí la nube aparece y se oye una voz que dice: este es mi hijo escogido, escúchenlo. Y es ahí cuando viene el verdadero reto. Es ahí cuando viene el verdadero reto. Este es mi hijo escogido, escúchenlo. Y qué difícil es escuchar. Sobre todo, cuando el mensaje que está dando Jesús es un mensaje que le procura muerte y sufrimiento, la cruz. Dios dice, Padre dice, este es mi hijo escogido, escucha. Y esto me hace pensar en que es la escucha, la capacidad de escuchar, la verdadera actitud del discípulo. A veces en la oración, se vuelve un monólogo, se vuelve un programa de radio en el que yo hablo y hablo y digo, hice oración por 2 horas, pero fueron 2 horas en los que hablé y 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 hablé. ¿Y en qué momento escuchaste a Dios? ¿En qué momento escuchaste a Jesús? Estuve en un congreso de sanación de 3 horas orando. Y fueron 3 horas de hable y hable y hable y hable y escuchar al predicador hablar y hablar y hablar. ¿Y en qué momento escuchaste a Jesús? ¿Quieres ser discípulo? El Padre le da una orden a esos discípulos en la montaña. Este es mi hijo escogido. Escúchenlo. ¿Y cómo debe ser esa escucha? Esa escucha debe ser atenta. Hay que atender a la voz de Dios. Hay que atender a lo que nos quiere decir Dios. Es difícil, claro que es difícil. Porque en un mundo lleno de bulla, lleno de ruido, en redes sociales, en la televisión, y vemos que por acá hay guerra, y vemos que por acá hay desastre, y vemos que por acá hay... En un mundo lleno de todas estas cosas, es difícil prestarle atención a Dios. Nos recuerda la nube, nos recuerda el Señor que hay que escucharlo de manera atenta. No desviar la mirada, no desviar el oído, sino escuchar de manera atenta a aquel que siempre tiene palabras de sabiduría para nosotros. ¿Estás escuchando de manera atenta? Pero además, ¿cómo debe ser esa escucha? Esa escucha debe ser profunda. ¿Qué significa esto? Tiene que ser una escucha que te lleve a interiorizar, que te lleve a interiorizar la voz de Dios, que te lleve a interiorizar la experiencia que estás viviendo con Él. ¿A ti no te parece que esos discípulos que están con Jesús no tienen ni idea de lo que está sucediendo? Siguen pensando en otras cosas. Pedro pensó que iba de paseo. Señor, ven y armemos unas carpas aquí, una para Elías, una para ti y una para Moisés. Santiago y Juan dormidos.
Mientras Jesús intentaba mostrarles esa verdad, esa identidad profunda, no verdadera identidad, porque Jesús tiene su identidad, pero esa identidad un poco más profunda, un poco más abierta, que se descubre en la intimidad de allá del monte, del momento de oración. Y este man no, este man está, Señor, vamos a hacer unas carpas, qué bien se está estando aquí, nosotros dormidos. Hay que entrar al interior, hay que profundizar esa voz de Dios que siempre quiere entrar al corazón para transformar de manera positiva cada situación. Y tercero, esa escucha tiene que ser activa. Tiene que ser activa. Es decir, esta escucha no se puede quedar sencillamente en, ay, sí, qué bonito, escuché a Dios, sino en qué acción debo tomar, qué acción debo tomar para seguir adelante, para seguir con el proyecto de Jesús, aportando, apoyando y caminando con el proyecto de Jesús. Yo espero que esos discípulos no hayan salido como entraron al monte. Entonces, escuchar es la invitación que nos hace. Es una de las invitaciones que nos hace este texto. Escuchar la voz de Dios. Hacer silencio. Miren, el silencio incomoda. El silencio incomoda y mucho. Se los digo yo por experiencia personal. A mí me gusta mucho el ruido, la música. Me gusta mucho. Los costeños, yo que soy costeño, me gusta un equipo de sonido que suene duro, me gusta. Y por mucho tiempo me ha costado y me costó muchísimo y estoy intentando trabajar en eso, hacer más silencio. Porque allí en el silencio, allí en la paz de la intimidad, siempre va a ser mucho más fácil escuchar la voz de Dios. ¿Cómo está tu escucha? Esa es una primera pregunta y un primer interrogante que tienes que hacerte. ¿Cómo está tu escucha? ¿Cómo está tu oración? ¿Es una oración que pide, que habla, que dice? ¿O es una oración en la que hay momento también para comprender quién es Dios, para comprender esa identidad profunda de Jesús, para escucharlo a Él, para saber qué quiere Él? Hay que aprender a subir al monte y en medio de la oración encontrar a ese Jesús que se revela de una manera distinta, de una manera más profunda, más íntima. Entonces recuerda, escucha activa, profunda y atenta. Pero hay más cosas que me siguen llamando la atención de este texto. Si seguimos viendo la actitud de los discípulos, la actitud de Pedro es la actitud de alguien que se aferra a la imagen de la gloria, a la imagen del pare de sufrir, a la imagen del que quiere evitar a toda costa las dificultades y el sufrimiento. ¿Se acuerdan que dice el texto que Jesús hablaba de su destino, de lo que le tocaba? ¿Recuerdan? Lo dice el texto. Con Moisés y Elías, Jesús estaba hablando de su destino.
Y Pedro, omnibulado por ver ese momento, lo que le dice es: Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Es decir, vamos a quedarnos aquí mejor porque a ti no te va a pasar nada. Vamos a quedarnos aquí mejor porque aquí en este lugar te has revelado de mejor manera y realmente se siente mejor que estés aquí a que vayas a estar en la cruz. Y mucha gente solamente quiere ver a ese Jesús, que es el Jesús de la gloria y que existe y que nos acompaña y que nos bendice y que creemos en él, pero se olvidan también de ese Jesús de la cruz que nos recuerda, no romantizando el sufrimiento y no romantizando el dolor, pero nos recuerda la realidad. Ellos hacen parte de la vida y hay que enfrentarlos. Dios corrige esa actitud de Pedro y dice: escúchenlo, escúchenlo a él. Y hay que escucharlo a él aunque esté hablando de cruz. Y hay que escucharlo a él aunque esté hablando de cosas incómodas. Hay que escucharlo a él porque también confiamos que aunque haya cruz, que aunque haya dolor, que aunque haya sufrimiento, nada de eso es el final. Porque es que también habrá resurrección. Pero Pedro no es consciente de eso. En su actitud, Pedro no es consciente de eso. Pedro no es consciente de que luego de la cruz, quienes confiamos en Jesús, hay resurrección. Es decir, que el sufrimiento existe, lo tenemos que enfrentar, pero no es eterno. Que el dolor existe y lo tenemos que enfrentar, pero no es eterno. Pedro no comprende eso. Pedro le tiene miedo a ese momento de dificultad. Pedro le huye a ese momento de dificultad. Y por eso la palabra dice que Pedro no sabía lo que decía. El evangelista dice que Pedro no sabía lo que decía. Es decir, estaba hablando locuras. Quienes seguimos a Jesús debemos comprender que la cruz hace parte del camino, pero que la cruz no es el final. La cruz hace parte del camino, pero la cruz no es el final. Hay que tener claro algo. No es posible para los católicos construir una iglesia y para los seres humanos construir un proyecto serio de vida si no se contempla el conflicto, la dificultad y la cruz. Es muy difícil. El éxito no nos puede nublar la razón. Van a haber momentos difíciles. Vas a enfrentar momentos difíciles. Pero recuerden, hay resurrección. Para quienes creemos en Jesús, después de la cruz, hay resurrección. ¿Te atreves a vivir una experiencia de frente con Él? ¿Te atreves a subir a la montaña con Él? ¿Te atreves a vivir ese momento de encuentro íntimo con Él? ¿Te atreves a escucharlo? Pero aún mejor, ¿te atreves a ver su rostro y a seguir su mensaje de amor? No nos durmamos ante la gran experiencia
de encuentro con Jesús. Y este es el mensaje resumido. No permitas que nada ni nadie, no permitas que el sueño o el cansancio, no permitas que ninguna situación te haga dormir frente a ese encuentro personal con Jesús, que busca transformar tu vida y que busca recordarte que detrás de la cruz, que detrás del dolor, que detrás del sufrimiento, siempre hay resurrección. Que el dolor no es eterno, que el sufrimiento no es eterno, que el miedo no es eterno, y que aunque pasemos por esos momentos, siempre habrá resurrección. Es el salmista diciendo, aunque pase por valles de muerte, a nada temeré. Es una manifestación pura de confianza. Los discípulos estaban dormidos, los discípulos no aceptaban lo que iba a vivir Jesús, pero Jesús la tenía clara. Es una manifestación de confianza. No te duermas en tu encuentro personal con Jesús. Mantente atento, escúchalo y confía en que todo lo que Él hace o quiere hacer en tu vida, aunque sean procesos difíciles de restauración, aunque sean procesos difíciles que impliquen la cruz, tendrán como fin último la resurrección. Así como no hay tierra prometida sin desierto, tampoco hay cruz sin resurrección. Créelo. Ese es el mensaje del día de hoy. Ese es el mensaje de este segundo domingo de Cuaresma, de este día 12 de Camino Cuaresmal, el que el man está vivo te ha propuesto. Pídele a Dios que te permita abrir tus oídos, abrir tu mente para escucharlo a Él, para encontrarte profundamente con Él, para conectar profundamente con Él. Muchísimas gracias por este compartir. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por hacer parte de esta familia. La familia del man está vivo. Espero que puedas tener un excelente resto de domingo, ya en esta noche de domingo, y que toda esta semana que inicia sea una semana para subir constantemente a la montaña, para subir constantemente a estar con Él, a encontrarte con Él, a sentirte acompañado, acompañada, inspirado, inspirada por Él. Eso es lo que Él quiere. Gracias por estar acá. Mañana de nuevo, lunes a las 6:30, nos encontramos para vivir este día número 3 del Camino Cuaresmal. Dios te bendiga, que puedas ser siempre feliz, que puedas vivir siempre en alegría y que nunca te falten motivos, para subir a la montaña y encontrarte con Él. Amén. Amén.